porque de hecho vos pensás que, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, hay una negativa por parte del gobierno brasileño a establecer una diplomacia de carácter presidencial hasta que Milei no se disculpe públicamente por lo que dijo de Lula. Claro, claro. Entonces, por más que después Milei diga que no, es su tuit personal, no el tuit del presidente, pero bueno, todo se resume a una persona, digamos, no es un problema Claro. de derivación burocrática, digamos. Y de hecho, digamos, a pesar de eso, vos fíjate que incluso, digamos, cuando este gobierno necesitó, producto de su propia impericia, de comprar gas para que no haya un corte masivo del suministro de gas, porque Brasil hizo funcionar los mecanismos burocráticos para que eso pudiese producirse, digamos. Si hubiesen tenido una actitud más contestataria con la Argentina, le hubiésemos pasado mal también. Parecía muy importante aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata a convocarlo al profesor Alejandro Simonov. Él es profesor titular ordinario de Historia General de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Además es profesor de Política Exterior Argentina. Ha sido profesor de Política Exterior Argentina en la carrera de Ciencias Políticas. Es miembro también del Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Está con un proyecto muy interesante que es un análisis coyuntural y estructural de la inserción argentina en el mundo actual. O sea, ¿qué mejor que hablar con el profesor Alejandro Simonov sobre política exterior? ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Es un gusto tenerlo acá en Radio Universidad para hablar un poquito sobre esto que yo decía, la política exterior argentina. Yo diría, antes de abordar el momento actual, que la Argentina en las últimas décadas ha tenido una posición un poco ambivalente como política de Estado. Hemos pasado desde un planteamiento más de autonomía, a relaciones carnales, a desarrollo latinoamericano, y ahora no sé en qué estamos, pero bueno, estamos. ¿Qué nos podrías decir de esta situación que se nos presenta como país, que otros países tienen una línea que se mantiene durante el tiempo como política de Estado? Bueno, en realidad temo contradecirte en eso. En Dale. realidad toda la región tiene esas oscilaciones entre la autonomía y el alineamiento, por decirlo de alguna manera. Hay diferencias de matices, eso sí es cierto. Por ahí en la Argentina parecen como más pronunciados, pero digamos no es menos cierto pensar, sin ir más lejos, en Brasil. Digamos, Bolsonaro y Lula no tienen la misma política exterior. Digamos, las tensiones entre Bolsonaro y Lula son muy parecidas a las que podría haber entre Alberto Fernández y Milei, o Macri, si querés. Me parece que en ese sentido es un tema regional. Es un tema regional, por un lado, y ¿Hola? Elites, sí. Digamos, que las élites que disputan el Estado tienen diversos proyectos, digamos, económicos y políticos. Entonces eso llegar al Estado, digamos, a la conducción del Estado, ejercer una política exterior en función de los intereses que representan. Claro, claro, sí. Eso lleva a esas tensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, no es problema, sino que es un problema de la política en general, digamos, digamos que hay cuestiones que no están resueltas y que en función de esa falta de resolución existen esas tensiones, digamos, ¿no? En realidad, lo más sano, digamos, es decir, Juan Carlos Puig, que es uno de los pensadores internacionalistas más importantes que tuvo este país, decía que en realidad, digamos, quedarse en la dicotomía, digamos, había que ir al fondo de la cuestión.
y que el fondo de la cuestión tiene que ver cómo países que son potencias intermedias, como es el caso de la mayoría de los países de la región, incluso la Argentina, digamos, donde la búsqueda de márgenes de maniobra en el sistema internacional tiene que ser un objetivo para el logro de sus objetivos nacionales. Claro. ¿No? Es decir, cómo hacen en un escenario internacional dado para poder vincular sus propios intereses, porque obviamente, digamos, no necesariamente, digamos, podemos compartir con un montón de estados y países objetivos, digamos, pero claro, nunca pueden ser los mismos porque no son las mismas sociedades. Claro, claro. Alejandro, ¿cómo estás? Gabriel Chamundo te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te consulto. ¿Cómo estás? Justamente esta dicotomía de autonomía de Puig tiene hoy una situación en el gobierno nacional donde hay como una especie de hiperoccidentalismo, ¿no? Que en frente de qué pone a la autonomía de la política exterior argentina, en tu opinión. Digamos, ¿cuál sería la antítesis, realidad, digamos, de la autonomía? En realidad lo que pasa es que hay una licuación de la autonomía, es decir, todo ese bando que prohija la falta de autonomía, por decirlo de alguna manera, tiene objetivos muy precisos, digamos, y de hecho hace acciones tendientes a limitar la capacidad autonómica. Es decir, hay un elemento central en eso, digamos, que es si es diversificada o no diversificada la estrategia internacional. Y está claro que esta estrategia no es diversificada, que está concentrada en 2 o 3 puntos de la agenda internacional, donde, bueno, no sabemos, digamos, es decir, uno puede hipotetizar por qué, pero que no está claro, digamos, cuáles son los objetivos para el conjunto de la Argentina, digamos, de algunas acciones que el gobierno lleva adelante. Y de hecho, sí, termina estando con Estados Unidos, Israel y los países de Micronesia, digamos. Yo no sé si ese sería el conjunto de países que mejor representa, digamos, o el camino hacia donde nosotros debiéramos ir y estar. Claro. Pero bueno, eso es a donde el gobierno nos lleva, digamos. Y bueno, y de hecho hubo una votación hace poco con respecto al ECOSOC, la Argentina se presentó y sacó solamente su voto, por ejemplo, para ver el grado de falta de comprensión del funcionamiento del sistema internacional. Sí, y ahí un tema que aparece en las últimas décadas, que es la aparición de China como un elemento nuevo, como país emergente, sí, claro, que nosotros históricamente nuestras relaciones eran más con Estados Unidos, Mercosur y vamos a decir Europa, sí, pero ahora aparece China, sí, sí, como un actor importante en Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que es como todo, hay variables, digamos, hay variables sobre las que uno puede operar y otras sobre las que no. Es decir, históricamente hubo 2 variables fuertes, digamos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial para acá, para no serlo muy lejos, digamos, que son Estados Unidos y la relación con la región o Brasil específicamente. Ahora aparece la relación con China en los últimos 10 años, 20 años, pero son condiciones que tienen que ver con cómo funciona el sistema internacional, no es una cuestión que nosotros podamos decidir. Ahora nosotros podemos, digamos, y el problema está precisamente cuando decidimos a contracorriente, que es un poco lo que está pasando, me parece, donde hay, digamos, hay toda una serie de cuestiones por las cuales nuestra economía se vincula con la economía china para evitar que los aspectos más asimétricos de la relación no se profundicen. Y sin embargo, digamos, no se hace nada a ese respecto, digamos, se piensa que es una cuestión entre privados, lo cual es una barbaridad, porque no hay país en el mundo. Empresarios exportadores, solos en las manos del otro país, del país a donde destinan sus exportaciones, eso no existe en ningún lado, digamos, salvo acá. Claro, que ese era un planteo del actual gobierno, cuando a través de las redes que planteaba, que se arreglan entre los privados, bueno, trataba de comunistas, claro, a todo y yo no me relaciono. Claro, pero el problema es precisamente que, digamos, que uno no, digamos, es decir, uno no está en condiciones de que nuestros productos los compren, digamos, no nos vende A y nos compra B. Es decir, el problema es que el que compra es A, entonces hay que tratar de tener una estrategia con A. Esto no significa que, digamos, que uno tenga que decirle todo que sí a lo que viene de China. Pero sí significa tener una estrategia que trata de limitar esas condiciones asimétricas, porque además
otra cosa. Por ejemplo, el comercio con China, digamos, erosiona el comercio intrarregional, Claro. que es un aspecto muy positivo, digamos, de nuestra balanza comercial, digamos. Y bueno, hay miles de cuestiones sobre las que hay que trabajar. Sin embargo, esta actitud es una actitud de adolescente, digamos, no me gusta, no hablo, digamos, y haciendo, digamos, y desviando la atención hacia cosas que son insustanciales para la política exterior Ahora, de un país, Alejandro, que tienen que ver con una especie de una especie de misión personal, digamos, en la cual está asumido, en la cual sí, Alejandro, justamente en este sentido, qué diferente, o qué diferente, no sé si se escucha. Hola, sí. Parece Ahí reconectando, sí, ahí está. Ahí está. Sí. Ahí estamos. No, te decía, qué diferente que se visualiza la cantidad de herramientas que tiene China con respecto a lo que tiene España en lo que es esta relación provocativa o provocadora intencional del gobierno argentino, en cuanto a que la reacción de España fue bastante por ahí simple, superficial, y la reacción de China, en vez de reaccionar de una manera cortando vínculos, simplemente se puso firme, determinó una serie de acciones, tiene unas herramientas de poder completamente diferentes y termina en una visita de Milei a China donde renegocian las cuestiones, sale el swap. Bueno, no sé, ¿cómo ves este giro este giro que algunos hablan, el giro de Milei en las relaciones con esto, ¿no? Pero eso tiene que ver con saber determinar qué es lo importante y qué no en la política. Claro. Con España tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, etcétera. Pero por otro lado, digamos, es cierto que hoy el poder de fuego, por decirlo de alguna manera, de España es mucho menor que el que tiene China con respecto a nosotros. Es decir, una asociación china, de hecho, estuvieron hasta último momento, digamos, esperando a ver si se renovaba o no el swap. Si eso no pasaba, hubiese sido una catástrofe para nosotros. China, digamos, España no tiene ningún mecanismo como para imponernos ese tipo de cuestión. Pero la otra cuestión es, ¿por qué pelearse con España? ¿Cuál es el sentido? Para apoyar a una fracción política que sale tercera en España y lejos, además. Porque no es como, incluso no fue como en el conjunto de Europa, donde la extrema derecha tuvo una performance competitiva, digamos. En España fue donde salió peor, digamos. Entonces me parece que hay ahí, digamos, una cuestión de involucrarse en cuestiones que no tienen ningún sentido, más allá de una cuestión de darse el gusto en el sentido personal. Y creo que en ese sentido, digamos, el problema es precisamente de la propia estructura de la política exterior, porque la estructura de la política exterior está en manos del presidente, eso lo establece la Constitución, etcétera, digamos. Entonces, en ese sentido, ahí hay una dificultad, por decirlo de alguna manera. Y en materia internacional de diplomacia, todas estas declaraciones a través de las redes ¿tienen algún costo? Porque acá se dicen las cosas, se trata qué sé yo, a Lula de comunista, al otro de tal cosa, al presidente de España tal cosa, o eso pasa. No, porque de hecho vos pensás que, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, hay una negativa por parte del gobierno brasileño a establecer una diplomacia de carácter presidencial hasta que Milei no se disculpe públicamente por lo que dijo de Lula. Claro. Entonces, por más que después Milei diga que no, es su tuit personal, no el tuit del presidente, pero bueno, todo se resume a una persona, digamos, no es un problema de derivación burocrática, digamos. Y de hecho, digamos, a pesar de eso, vos fíjate que incluso, digamos, cuando este gobierno necesitó, producto de su propia impericia, de comprar gas para que no haya un corte masivo del suministro de gas, porque la CIL hizo funcionar los mecanismos burocráticos para que eso pudiese producirse, digamos. Si hubiesen tenido una actitud más más contestataria con la Argentina, le hubiésemos pasado mal también. Claro. Entonces, es la idea, porque yo creo que en el fondo, digamos, hay un desconocimiento, digamos, no solamente en el presidente, también en la canciller,
digamos, de cómo funciona el sistema internacional, digamos, y pensar que lo que se dice eso no genera ningún costo. Claro. ¿Por qué? Porque los diarios acá, afines a lo que vos pensás, digamos, te celebran todas esas ocurrencias que tenés. Pero eso a la larga, digamos, porque además es algo con lo que vamos a tener que seguir cargando, más allá de Milei después. Claro. Porque esto no es, bueno, se va Milei, cambia y otra cosa, digamos, esto nos lo van a recordar de por vida. Claro. Entonces, me parece que hay una falta de responsabilidad, por eso digo esta cuestión media casi adolescente, digamos, ¿no? Porque digamos, es una falta de responsabilidad total, digamos, lo que se hace, digamos. Ahora, te consulto, Alejandro, lo siguiente, porque hay una especie de disociación en esta, digamos, que se vislumbra justamente acá en la política exterior argentina de este gobierno, entre lo privado y lo público a nivel internacional. ¿A qué me refiero? A la presencia en Davos, a las reuniones en Silicon Valley, a la reunión a las fotografías de ida y vuelta con Elon Musk en Buenos Aires, justo cuando el gobierno nacional necesita un apoyo político. El apoyo político, en lugar de venir de un presidente de un estado, proviene de un CEO de una megacorporación que realmente tiene poder en el mundo. No estamos hablando de una cuestión, justamente acá lo que se discute en lo que entre comillas ponemos la batalla cultural, ¿no? Es esta cuestión del gobierno de las corporaciones versus el gobierno de la política. Y esto a muchos grandes empresarios representativos del poder económico que se viene, ¿no? De Facebook, de Silicon Valley, parece ser como que es un personaje que vibra en sintonía o en frecuencia con ciertas cuestiones que ellos quieren estar diciendo en el mundo, y no tienen un representante directo para hacer el canal. Y entonces, en este sentido, ¿cuál es tu opinión sobre este lugar en donde se ubica el gobierno argentino? Sí, yo creo que eso es interesante, porque tal vez sea el rasgo tal vez más distintivo, más interesante para observar de lo que el gobierno está haciendo. ¿Por qué? Porque bueno, por un lado, en el sistema internacional hay una discusión con respecto a quiénes son quienes van a dirigir el sistema internacional en los años próximos. Y donde, bueno, no son pocos los autores que sostienen que las grandes tecnológicas van a terminar siendo los actores centrales, digamos, del sistema internacional. ¿No? Eso hay una discusión, pero bueno. En ese sentido es algo interesante. Ahora bien, lo que hay que mirar también, digamos, en el desarrollo de esa cuestión, es nuevamente, digamos, porque la política exterior se mide en función de cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos que vos instrumentás para lograr esos objetivos, digamos, ¿no? Es decir, objetivos y logros, digamos, es como si fuera 1 más 1, 2, digamos. Bueno, ahí creo que, ahí sí, digamos, más allá de esta cuestión que señalé al principio, creo que hay alguna dificultad en ese sentido, digamos, porque en el fondo, más allá de las fotos y etcétera, digamos, no hay ninguna contribución efectiva, digamos, por parte de esos actores a la Argentina. Claro. Entonces me parece que en ese sentido, digamos, bueno, hay que ver, bueno, está bien que se hagan links, obviamente que está bien, digamos, pero obviamente ellos también siguen intereses. Claro. Entonces en ese sentido, digamos, hay que ver, digamos, qué es lo que uno otorga, y en función de eso, lo que uno otorga, qué es lo que uno recibe también. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que observar, más sobre todo porque tienen una estrategia política. Se hará cosas de importante en el New York Times, donde señalaba precisamente cómo Elon Musk tiene una política, no solamente hace Milei, hace muchos otros líderes políticos, en función de lograr ciertos nichos de cuestiones que necesita para la provisión de su empresa. Y cómo, digamos, les hace, digamos, los escucha en función también, digamos, de esos intereses que digamos que busca, digamos, para esa cuestión. Entonces, en ese sentido hay que mirar también, digamos, ¿no es cierto? Ya te digo, me parece que es interesante esa cuestión, digamos, pero es cierto también que tiene resultados, digamos, bastante desastrosos. De último, en la última reunión del G7, salvo 2 reuniones pautadas con la presidenta, con la directora gerente del Banco Mundial y del Fondo Monetario,
Después no hubo una sola reunión bilateral. Yo rastré, porque ya los dos anteriores presidentes fueron también al G7. Y los dos anteriores, los dos presidentes, tuvieron reuniones bilaterales pautadas. Claro. Es decir, se hacen reuniones para resolver cuestiones efectivas. Las reuniones no significa sacarte una foto y que te digan, hola, ¿cómo estás? Bien, hasta luego. Sí, es mucho más profundo. Significa, digamos, una agenda, digamos, una agenda que tenés en común. No meramente, ya te digo, esta cuestión medio que creo que es ese también la cuestión que impacta sobre la cuestión de esto de lo tecnopolar, digamos, ¿no? De esto de cuestión de las tecnológicas, de las políticas de las tecnológicas. Creo que hay una cuestión de mera cuestión de foto, digamos, de impacto de la foto, ¿no? Y no importa nada más. Entonces me parece que en ese sentido, digamos, es necesario revisar todo eso, porque ya te digo, digamos, me parece que no es nada conducente a lo que, incluso en los términos de lo que podría plantear alguien, digamos, como es esta administración dentro de estas posiciones globalistas, digamos, ¿no? Porque, digamos, previos globalistas, que Macri o el caso del menemismo, también tenían ciertas reservas, ciertos objetivos nacionales. Claro. Entonces me parece que ahí está el problema. Bueno, Alejandro, realmente te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste hoy sábado por Radio Universidad para hablar de estas cuestiones, que son cuestiones muy importantes que realmente los ciudadanos tenemos que conocer y las autoridades gubernamentales tomarla con la responsabilidad que eso significa, porque va a marcar las relaciones internacionales de nuestro país por los próximos años. Sí, yo te repito, no solamente esta gestión, sino que mucho de lo que se haga en el largo plazo también.